Médicos Sin Fronteras, más de 40 años de acción humanitaria independiente, es el nombre de una muestra de fotografías que se inaugura este mediodía en la Fotogalería de la Ciudad Vieja. La exposición recoge imágenes del trabajo de esta ONG, siempre junto a los más afectados por tragedias naturales o conflictos armados, en lugares tan disímiles como Kenia, Marruecos, Palestina, Congo o Colombia, entre otros. Para conocer más sobre la muestra y sobre la actividad de la organización, recibimos a su director regional, el economista David Cantero. Muy bien, y ya le estoy dando la bienvenida, lo anunciamos recién, David Cantero, ¿qué tal? Bienvenido. La primera cosa que a mí me suena curiosa es un economista metido en Médicos Sin Fronteras. ¿Cómo llegaste? Bueno, pues precisamente desde los estudios de economía, yo cuando estudiaba en los años 90, pues me di cuenta que eso no iba conmigo, ¿no? Que todo lo que hablaban de maximizar el beneficio del mundo de la empresa y eso, pues que me había equivocado, ¿no? Pero en esa década en España yo creo que fue el momento en que estaban surgiendo las ONGs, con mucha fuerza, y entonces, bueno, me di cuenta que estas ONGs cada vez movían más dinero, ¿no? Y entonces yo pensé rápidamente y dije, bueno, pues si puedo poner al servicio de las ONGs estos conocimientos, creo que ese puede ser mi camino, ¿no? Y así enganché con Médicos Sin Fronteras. ¿Cuántos años hace de eso? Pues desde el año 96, ¿no? Es un tiempo, son 18 años, ya tenés la mayoría de edad. Una mayoría de edad, eso Una mayoría de edad. Más o menos. ¿Qué destinos te ha tocado, digamos, en qué destinos te ha tocado trabajar? Bueno, he trabajado un poco por casi todos los lados, muy poquito en Asia, bastante en África, en Angola, en Kenia, en los territorios ocupados palestinos, en esta parte del mundo también, he trabajado en Colombia, en fin, en muchos sitios, ¿no? Y ahora te toca una labor de escritorio, entre comillas. Sos director regional con sede en Buenos Aires. Eso es, sí. Bueno, ahora estamos, digamos que en otra... dejamos la primera fila y empezamos a trabajar en otro área que es muy importante, ¿no? que es pues, toda la representación, toda la incidencia, todo el testimonio y bueno, también la recaudación de fondos, ¿no? Que evidentemente es la que nos mantiene. Sí, de alguna manera que hay que financiarse. Claro. Recién hablabas del testimonio y parte de los testimonios del trabajo de Médicos Sin Fronteras es lo que se va a poder ver a partir de este mediodía, que se va a inaugurar en la Fotogalería de la Ciudad Vieja. Ustedes la conocen, está ubicada atrás del Museo del Carnaval, si quieren, o al costado del Mercado del Puerto, como prefieran. Un lugar que aquí hemos mostrado muchas veces. Es una muestra sobre los 40 años de actividad de Médicos Sin Fronteras. ¿Crees que una muestra de fotos puede reflejar lo que es el trabajo en el campo? Sí, por supuesto. Yo creo que nosotros nos hemos apoyado muchas veces en la fotografía, ¿no? Para testimoniar, para contar lo que pasa, ¿no? Entonces yo creo que es una muestra muy interesante. Habla de 40 años, no es una celebración. Yo creo que nosotros no podemos celebrar que hace más de 40 años que existimos, al revés. Yo creo que la organización lo que debería hacer es desaparecer. Eso es lo que nos haría realmente que no felices. Fuera necesaria, efectivamente, ¿no? Entonces no hay nada que celebrar, pero sí que hay que hacer yo creo que es bueno mirar hacia atrás y hacer un poco toda esa línea de tiempo de todas las intervenciones humanitarias, bueno, no todas, perdón, de las más importantes que hemos hecho en esos más de 40 años, ¿no? Y hace un repaso, pues yo creo que bien interesante de las diferentes áreas en las que trabajamos, ¿no? En conflictos armados, en catástrofes naturales, en epidemias y en otras situaciones de exclusión de la salud, ¿no? La muestra que se inaugura hoy a mediodía va a quedar instalada y está por un tiempo largo para que la gente la pueda ir a visitar. Pero hay otra actividad que es a las 7:30 de la tarde en el Bazar, en el local que tiene el centro de fotografía en el Bazar, donde era el viejo Bazar Mitre, en 18 y Río Branco, entre Río Branco y Convención. Allí a las 7:30 de la tarde vas a estar dando una charla, pero ahí ya vas a estar interactuando también con un uruguayo. ¿De qué va la charla de hoy? Bueno, la charla va, pues es un poco para hacer ese vínculo entre lo que comentabas tú de la exposición, de las imágenes y Médicos Sin Fronteras, ¿no? Entonces vamos a hacer un diálogo con Armando Sartorotti. Y que yo creo que va a ser muy, muy interesante hablar un poco eso del rol de la imagen, cómo la organización utiliza la imagen, cómo de alguna manera los dos trabajos se entrecruzan, ¿no? El de una organización humanitaria y el de un fotoperiodista, ¿no? Y yo creo que va a estar bien entretenido. Sí, Armando además es otro amigo de la casa que ha venido aquí en más de una oportunidad. Estaba pensando, ustedes cuando están trabajando en terreno, alguna cosita que estábamos empezando a hablar antes de la nota, cuando se trabaja en terreno ustedes están de repente en un territorio absolutamente hostil, entre fuerzas que están combatiendo, vuelan las balas y ustedes están allí en el medio tratando de curar y rescatar heridos y evacuar personas.
¿Cómo se interactúa en esos ambientes? Porque ustedes necesariamente para llegar a un lugar a instalarse y luego poder sacar, por ejemplo, a un herido, tienen que tener algún tipo de contacto con los grupos armados que se están enfrentando. ¿Cómo se negocia eso? Digamos, ¿desde dónde puede uno plantarse a negociar y decir, mira, tienen que parar durante media hora de matarse a balazos porque yo tengo que salvar a estas personas? ¿Cómo se hace? Bueno, se hace de cualquier manera, yo diría. O sea, hay que utilizar... Por cojones se hace. Bueno, podemos decirlo así. Yo creo que lo que hay que conseguir es eso, es precisamente salvar esas vidas. Entonces, el cómo yo creo que depende del contexto y de la situación. Evidentemente, todos a través de negociación, nosotros negociamos, como decimos, con quien sea, hasta con el mismo diablo si hace falta para salvar esas vidas, ¿no? Entonces, es una negociación normalmente complicada, unas veces más que otras, pero que hay que negociar, hay que hablar con todas las partes en conflicto, ¿no? Y normalmente a través de... Yo creo que de nuestro reconocimiento del trabajo de muchos años y sobre todo del trabajo normalmente en esas zonas, en esos sitios en el que saben lo que estamos haciendo, proporcionando cuidados de salud y siempre amparados. La mayor herramienta que tenemos son nuestros principios humanitarios, ¿no? Que son básicamente pues, la independencia, es decir, libre de todo poder político, ¿no? De cualquier otro interés más que el puro de la ayuda humanitaria, de salvar una vida, la neutralidad y la imparcialidad, ¿no? Y eso es algo que nosotros intentamos explicar a los actores armados de viva voz, pero sobre todo a través de nuestro trabajo, es llegar allí, curar, salvar y hacer eso que es lo que sabemos hacer. Y normalmente solemos tener éxito y podemos tener acceso a las zonas más complicadas, pero no siempre. ¿Pesa en esos ambientes la trayectoria? Es decir, cuando entraste hace 18 años, Médicos Sin Fronteras no era una organización tan reconocida internacionalmente. Cuando uno llega ahora de repente y entre comillas se presenta ante el jefe de algún grupo armado, decir Médicos Sin Fronteras ya es como una, no sé si es un aval, una buena garantía. Yo creo que la moneda tiene las dos caras, ¿no? Creo que por un lado es verdad que ese aval, ese reconocimiento internacional es muy grande, y nos proporciona acceso o nos proporciona una credibilidad muy, muy grande, pero por otro lado el ser tan conocidos, el haber en algunos casos hecho denuncias muy fuertes, también hace que a veces no seamos tan bienvenidos, ¿no? Porque saben que aparte de nuestra labor humanitaria y nuestro acto médico, a veces cuando las violaciones, por ejemplo, de los derechos humanos son muy grandes, son muy flagrantes, también hablamos de eso, ¿no? Claro, porque usted tiene la posibilidad de documentar muchas de las salvajadas que se cometen en los terrenos. Sí, nosotros, a ver, no somos, algo muy importante es que no somos una organización de derechos humanos. No, claro. Eso dejamos a que lo hagan los que saben hacerlo, nosotros de la rama como Amnistía Internacional, por ejemplo, Human Rights Watch, ¿no? Eso es lo que hacen, denunciar violaciones sistemáticas de derechos humanos. Nosotros no lo hacemos más que en contadas ocasiones, cuando, como digo, la magnitud es tan grande que no podemos callarnos, ¿no? Pero nosotros ante todo somos médicos, médicos que curamos y salvamos vidas, ¿no? Entonces, eso es lo que sobre todo hacemos. Y a través siempre de nuestro trabajo, o sea, de nuestros pacientes, a través de eso muchas veces testimoniamos lo que vemos y de lo que somos testigos. ¿Cuándo llega uno, estando en terreno, a curarse del estómago, digamos, y que no se le revuelva con las cosas que está viendo? ¿Cuándo llega uno a decir, bueno, estoy desempeñando mi tarea y logro que esto no me afecte tanto como para no poder seguir descansando, por ejemplo? Bueno, yo creo que cada uno genera sus mecanismos de autoprotección, digamos, ¿no? Para seguir adelante, no sé, de alguna manera uno desarrolla una especie como de coraza un poquito para protegerse a sí mismo y, como decías, ¿no? Poder seguir adelante y no tirar la toalla, ¿no? Porque realmente hay situaciones muy, muy frustrantes. Pero esa coraza tiene que ser fuerte, pero un poco, yo diría, no muy gorda, ¿no? Porque el momento... Permeable en algún punto. Eso también. Es, porque en el momento en que esa es muy gorda, o sea, lo que yo siempre digo es que lo que uno no puede perder nunca es la capacidad de indignarse, ¿no? En el momento que la pierda, tienes que dejar de hacer este trabajo, ¿no? Pero como digo, hay que aguantarse mucho esas frustraciones y hay que, bueno, aguantar ese, como decías, ¿no? El revoltijo en el estómago, ¿no? Estos días estamos muy sensibilizados por lo que está sucediendo entre Israel y Palestina y nos llegan algunas imágenes, pero tú has estado allí, no sé cuántos años hace que estuviste. ¿Cómo es la vida cotidiana? ¿Cómo es la vida del lado cuando empiezan esos ataques allí? Uno ve un territorio palestino que está muy atomizado, que parece como que fue un archipiélago de pedacitos de tierra. ¿Cómo vive la gente allí? Eso que nosotros ahora vemos y nos sorprendemos con las imágenes, cuando has estado, ¿cómo es? Bueno, yo estuve allí hace ya muchos años, ¿no? A finales de los 90, entonces la situación ha evolucionado, ha cambiado muchísimo, no creo que haya cambiado a mejor en ningún caso, sino más bien a peor, ¿no? Pero, bueno, básicamente nosotros llevamos trabajando allí desde principios de los 90
y lo que venimos haciendo es exactamente lo mismo, que es dar asistencia médica, sobre todo en la parte mental, la parte psicológica, sobre todo a mujeres y a niños, ¿no?, que viven en una situación muy complicada. Es un conflicto que dura más de 50 años, es de los más antiguos de la Tierra, ¿no? Junto creo que con el conflicto colombiano, me parece que no hay ningún otro tan antiguo, ¿no? Sí, ni el de los saharauis, que también lleva su larga data. Eso es. Entonces estamos hablando de eso, más de 50 años de conflicto armado, ¿no?, continuo, y entonces la mella que deja esto sobre todo en la salud mental de las personas es muy grave. O sea, si piensas eso en 50 años, yo diría casi 2 o incluso 3 generaciones, porque los palestinos bueno, se reproducen muy rápidamente, por así decirlo, ¿no? Entonces incluso habríamos de 3 generaciones casi perdidas que han vivido, que no han conocido más que casi la guerra, ¿no? Y eso tiene una mella en la salud mental y en la salud física terrible, ¿no? Y lo que intentamos hacer allí, bueno, pues eso es ayudarles a sobrevivir en esta situación tan complicada. Ustedes ya saben que, bueno, esta charla, que para mi gusto es interesantísima, está reflejada en las fotos que se van en la exposición de fotos que se inaugura este mediodía en la fotogalería de la Ciudad Vieja, pero que además se va a complementar con una charla que va a ser a las 7:30 en el Bazar, que ustedes saben es donde era el Bazar Mitre 118, entre Convención y Río Branco. La entrada para el Bazar es libre, es gratuita, y la exposición, evidentemente, que es una fotogalería a cielo abierto, entonces pueden recorrerla cuando gusten. David, muchísimas gracias por la visita y éxitos en una tarea que a todas luces es muy noble, ¿eh? Gracias a ustedes, y les invito una vez más a que vengan hoy, y porque creo que lo más importante no va a ser hablar de nuestro trabajo, sino a través de nuestro trabajo hablar de las situaciones que viven esas poblaciones a las cuales intentamos atender, ¿no? Forma de estar informado, ¿no? Eso es. Y sensibilizarse por lo que pasa en el mundo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hacemos una pequeña pausita, nos queda casi que una media hora de programa.